Entonces vamos a leer Efesios 3, Espéreme, yo lo, No, uno Efesios del 3 al Efesios 1, 14. Efesios 1 del 3 al al 14. 14. Sí. Bueno, dice bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué belleza. Hermosísimo, hermosísimo este pasaje donde nos habla el Señor de las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cómo nos ha bendecido el Señor Jesucristo? Primero que todo, la elección desde antes de la fundación del mundo para ser nosotros adoptados como hijos suyos. Ese es el primero, tan importante, que estábamos ya elegidos desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos tenía a nosotros adoptados como sus hijos. Segundo, la redención de su sangre y el perdón de sus pecados. La redención de su sangre, porque acuérdense que por su sangre hemos sido sanados, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y también por el perdón de los pecados, porque ha perdonado nuestros pecados para que nosotros fuésemos sanos y libres. Tercero, la sabiduría. La sabiduría y el entendimiento van de la mano. La sabiduría, porque la sabiduría no la presta el Señor, no la regala, eso es un don. Y el entendimiento va de la mano de la sabiduría para yo poder entender lo que tal vez no logro entender. Cuarto, sellados con el Espíritu Santo. Nosotros estamos completamente convencidos que si nosotros no estamos sellados con el Espíritu Santo, no podríamos nosotros llevar ese mensaje, porque el Espíritu Santo es el que nos enfoca, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos enseña a desmenuzar toda su palabra y para que nosotros podamos proclamarla, para que nosotros podamos llevarla a otras personas, a otras naciones y creerle al Señor Jesucristo con toda seguridad y no tener duda. Nosotros no tenemos por qué dudar de las bendiciones, porque las bendiciones son el mejor regalo que el Señor Jesucristo nos ha querido dar a cada una de nosotras. ¿Dónde está el radicalismo? Esta clase de bendiciones en Cristo son para la gloria de Cristo, la honra tanto en el cielo como en la tierra. Esas bendiciones que nos da el Señor, Él nos da bendiciones terrenales y bendiciones espirituales, que nosotros tenemos que saber que es el Señor el que nos ayuda, el que nos da ese entendimiento y nos enseña a rechazar
cosas que no nos convienen a nosotros. Nosotros tenemos que ser completamente radicales. Nosotros tenemos que saber que a quien estamos siguiendo es al Señor Jesucristo, radical, radical, por completo nuestro Señor. Porque Él dice, cuando él dice, cuando Él dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Nosotros no podemos ser como aguas tibias, que digamos que sí, que digamos que no, no. Sí es sí, no es no. Entonces, esta clase de bendiciones en Cristo son para la gloria y la honra del Señor. Sabemos que tenemos bendiciones en el cielo. Cuando nosotros partamos y estemos en la presencia del Señor, vamos a disfrutar de esas bendiciones que tenemos en el cielo. Y es, por ende, ya tenemos las bendiciones en esta tierra, las cuales nosotros tenemos que aprovechar cada bendición que el Señor nos da como un regalo inmensamente grande para nosotros crecer, aprender cada día. ¿Cómo les queda ahí la enseñanza? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo les queda el ojo? ¿Cómo les queda el ojo? Ahorita ni decir eso. ¿Cómo les queda el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? La enseñanza está ahí, No. que las bendiciones que el Señor nos da, Pero ¿cómo les parecen las bendiciones? Pues es que desde que empezó a leer Marisol, yo empecé a apuntar que fuimos creados para ser santos, para ser adoptados, somos hijos suyos, tenemos perdón de pecados, nos ha dado a conocer su voluntad, somos herederos, que tenemos el Evangelio de la salvación y fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Eso, yo digo, eso le sube a uno. A mí, por ejemplo, acabo de leer Marisol y me subió la autoestima, me quedé aquí y dije yo, wow, eso es lo que tú dices, bendiciones y bendiciones, que si nosotros nos apropiamos de decimos, ¿qué más? O sea, ¿qué más le puedo pedir yo a Dios? Pues ser sellados, o sea, es una marca que no la quita nadie. No la quita nadie, y ser sellados por el Espíritu Santo, ser herederos, ser santos, ser apartados, ser hijos, ya, siéntese y gócela. O sea, mire para arriba, no hay nada más que hacer, ¿ves? Es hermoso, es lindísimo. Lo importante, la lo dispensación. importante, lo importante de nosotros es saber que esas bendiciones que el Señor nos da son para que las disfrutemos eternamente, porque cada bendición que Él nos da es fruto del Espíritu Santo, porque Él nos da a nosotros ese gozo, esa paz, esa alegría, ese amor, ese dominio propio. Nos da tantas cosas maravillosas que nosotros a veces no logramos ni entender por qué tengo tantas bendiciones, porque el Señor se deleita en cada una de nosotras. Bueno, vamos a leer ahora Efesios 1, del 15 al 23. ¿Quién quiere leer? Si quieres, yo leo. Bueno, Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero.
Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén, que es esa belleza. Ahí, mejor dicho, uno queda encantado de ver tantos regalos que el Espíritu Santo le da a uno y dice, ¿cómo me revela el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu del Señor me da sabiduría y revelación? Primero que todo, ilumina nuestros ojos. Los ojos del creyente se iluminan a través de la palabra del Señor. Dice, nos da visión. Segundo, la esperanza del llamamiento de Dios. Esa es un compromiso que tenemos con el Señor. 3, la grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo, o sea, el amor. La grandeza es el amor. 4, Cristo como cabeza de iglesia, que es su cuerpo. Este cuerpo nos ayuda a crecer cada día y a conocer de Él, que se manifiesta en la iglesia y nos asegura que Dios actúa en nosotros con poder. Cristo actúa en nosotros con poder. Entonces, a mí me gusta mucho, hay una parte que dice acá que el poder que el Señor tiene supera todo, todo, todo. Nosotros no alcanzamos a dimensionar el espíritu de revelación. No lo alcanzamos a dimensionar, ¿sabe por qué? Porque no nos comprometemos a leer esta palabra y a mirar en qué parte de este libro que estoy leyendo me está revelando muchas cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te daré a conocer las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son las que no conocemos? Ahí hay revelación porque no las conocemos, pero Él nos ha dado ese regalo tan grande. Decimos también que a través de la revelación, el Señor nos ayuda a nosotros a entender tantas cosas que muchas veces no logramos descifrar, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá lo que dice en radicalismo. No hay otra manera de revelar sino a través del Espíritu Santo. La única manera de poder tener esa revelación es súper, súper importante. Entonces, sabemos que nosotros hemos sido testimonio de vida sobre usar el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo revelación? Mire, les voy a contar. Ayer me pasó algo tan impresionante que yo ya me iba a ir para el hogar de las niñas cuando me toqué la cara y no tenía las gafas. Bueno, yo tengo que tener las gafas para poder leer. Y yo busqué esas gafas 5, 8 minutos, yo creo. Iba de la sala al comedor, del comedor a la sala y me paré en la mitad de la sala y dije, Espíritu Santo, muéstrame, revélame dónde están estas gafas. Voy de misión, Espíritu Santo. Y mire, me llevó de una a la habitación. Wow, ¿sabe dónde estaban las gafas? Encima de la cama. No las veía porque yo era floreadito, pues me las estaba escondiendo, pero el Espíritu Santo me reveló que mis gafitas estaban ahí, me las puse y le dije, gracias Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que nosotros podemos conquistar para que nos revele tantas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Queremos revelación, pidámosle, digámosle, ayúdame, úsame, no solamente en la parte, en todas las áreas de la vida, espiritual, emocional, física, material, en todas las áreas de la vida, tenemos que pedirle
al Señor que nos dé esa sabiduría cada día y poder tener la revelación de todo lo que yo quiero que el Señor me enseñe. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yes. Muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Bueno, Bien, bien. ahora vamos a leer, vamos a leer Efesios 2, 2 al 10. Lo leo. Bueno, Salvos por gracia, ese es el título. El sí, salvos 1 por gracia. de la Reina Valera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida aún juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es en don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviesen en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incursisos por la llamada circuncisión hecha no con mano en la carne. Amén. Hasta el 11. ¿Mm? Vea qué lindo como nos habla, mejor dicho, el Señor nos habla directamente al corazón y a nuestra mente. Nos dice, ¿cómo seríamos salvos nosotros por gracia? Mediante la fe, no por obras, No por porque obras. nosotros no vamos a ser salvos por obras, porque las obras son actos de Dios en el mundo que demuestran la obediencia a Dios. Esas son las obras. Las obras, mucha gente cree que por las obras se va a salvar. Las obras son acto de Dios en el mundo que demuestra la obediencia a Dios. Esas son las obras. Pero nosotros somos salvos por fe y por gracia. Dice, mediante la fe en Jesucristo, no por nuestras obras. 1. La salvación es un regalo de Dios que nos rescata de la muerte espiritual causada por nuestros pecados. Somos salvos por gracia. No crean de nuevo, crean nuevamente en Cristo para que vivamos y hagamos buenas obras que Él ya planeó para nosotros. Las obras que nosotros podemos hacer son, ejemplo, ayudar, enseñar, llevar el mensaje, aconsejar. Hay muchas maneras de las cuales nosotras, cada una, tenemos el talento para poderlas hacer. Pero la fe y las obras van de la mano. Muéstrame la fe, tú le muestras las obras al Señor. Entonces, mira qué tan importante este pasaje. A mí me llegó al alma este pasaje porque yo decía, Señor, dice como dice el Señor en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Esa es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque nosotros no podíamos agradarle a Dios sin fe. ¿Qué pasa ahí? En este pasaje nos invita a vivir una vida radicalmente diferente. Tenemos que ser radicales en eso, en hacer las obras, pero no en la espera de que las obras que hagamos son las que nos van a salvar, porque a nosotros nos salvan las obras, a nosotros nos salva la fe en Cristo y la gracia, porque por gracia somos hijos de Dios. Esa gracia tan grande que el Señor nos dio, tenemos nosotros que usarla. Cada una de nosotros tenemos la gracia de Dios. Tú dices muchas veces, ay, es que yo veo a aquella persona que me parece como tan linda, como tan bonita, como habla de bonito, como habla de bello, esas palabras que se expresan siendo cristianas, creyentes. Esa es la gracia que el Señor ha puesto en la vida de nosotros. Entonces, apropiémonos de la gracia del Señor siempre y digámosle, Señor, yo vivo por tu gracia. Mi vida está llena de tu gracia. Mi vida está llena de tu fe, de tu esperanza, de tu amor. Yo vivo es para agradarte a ti. Cuando nosotros vivimos para agradarle al Señor, wow, la vida cambia completamente. No somos nosotras, es el Señor que habita en nosotros. Y tenemos que saber que nosotras tenemos que ser diferentes a todas las demás personas, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces nosotros, ¿a quién estamos representando en esta tierra? Al Señor Jesucristo. Nosotras estamos en un lugar y nos van a estar mirando más a nosotras como creyentes que como cualquier otra persona. Porque es más, no tenemos ni, perdón, ni, digamos, que vayamos a equivocarnos. Dicen, ay, pero miren esa cristiana, ni malas palabras, ni hablar mal, ni decir mal las cosas, sino que el comportamiento de nosotros sea un comportamiento intachable, sea un comportamiento de gracia. Por eso, salvos por tu gracia, tiene un contenido grandísimo espiritualmente. Lo podemos usar en nuestra vida para nosotras poder llevar ese mensaje de amor. Entonces, este pasaje nos invita a vivir una vida radicalmente diferente por fe y por gracia. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a seguir con Efesios 2, 11 al 22. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Buenas Bueno. noches. Ay, linda, buenas noches. Saludo y un abracito para todas. Hola, Tati, ¿cómo estás? Bien, por fin, aquí estoy feliz. En tierra, de vuelta, con los pies en la tierra. Sí. Un abracito. ¿Cuál es el versículo, la cita que diste? Del 11 al 22. Del 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22. Okay. Unidad en Cristo. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace... Perdón. Nosotros estaríamos leyendo por medio de la cruz. Sí. Efesios 2, 11 al 22. 22, perdón. Se llama Unidad en Cristo el título. Sí. Sí. Entonces, comienzo. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ujú. Amén. Qué belleza. Bueno, entonces en Efesios 2, 11 al 22 nos habla por medio de la cruz de Cristo, ¿sí o no? Sí. Reconciliación por medio de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo reconcilia a los creyentes, tanto judíos como gentiles, destruyendo la barrera de separación causada por el pecado, uniéndonos en un solo y nuevo hombre y un solo cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo, como nosotros lo sabemos, un solo nuevo hombre y un solo cuerpo. Radicalismo, que fuimos reconciliados por Dios por medio de la cruz. Estamos muertos en el pecado. Nosotros estamos muertos en el pecado. Jesús murió en la cruz y derramó la última gota de su sangre por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. Eso sí lo tenemos que tener nosotros muy claro, que Él murió. Y dice, reconciliados por Dios por medio de la cruz, estamos muertos y por gracia somos salvos. Vuelve y nos habla sobre la Amén. gracia. Por gracia somos salvos. Estábamos muertos porque anteriormente no conocíamos del Señor, no sabíamos del Señor que Él existía, pero Él entregó su vida, entregó todo su ser para que nosotros pudiésemos tener esa salvación y esa vida eterna. De lo contrario, no la podríamos tener. Es el camino que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros para nosotros poder tener ese conocimiento del Señor. Y por gracia somos salvos. Ya todos nosotras somos salvos, somos salvas. Bueno, vamos a leer ahora Efesios 3, 2 al 21, el ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Quién lo quiere leer? Yo. 3 del 1 al 21. 3, 2, capítulo 3, 2 al 21. Sí, correcto, Hechi. Ok. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo
y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué belleza. Qué lindo. Mejor dicho. Bueno, vamos por partes. Primero, revela el ministerio de Cristo, que judíos y gentiles son un solo cuerpo en Cristo. Solo cuerpo. Judíos y gentiles. 1. Compartimos las mismas promesas por medio del Evangelio. 2. Ustedes saben que las promesas... Perdón, Luz Estela, en el contexto de hoy, judíos y gentiles serían quiénes y quiénes. Sí, Carolina. Responde, los judíos eran los que estaban en Antiguo Testamento, los que creían en Dios, y después cuando vino Jesucristo, que empezó a discipular en su evangelismo, empezaron otras personas que no eran judías a acercarse a Jesucristo, a conocerlo, y esos son los gentiles, que no tenían esa herencia judaica, hebrea, sino eran personas que empezaron a ser atraídos por Jesucristo. A eso llaman gentiles. Nosotros somos gentiles porque nosotros no fuimos judíos. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, gracias a los judíos que dicen Romanos, gracias a los judíos que no quisieron aceptar a Jesucristo, los gentiles lograron que los gentiles empezaran a creer en Jesucristo. Entonces, gracias a ellos, a esa incredulidad y a esa negación del Señor Jesucristo como el Salvador, el Mesías,
pues es que nació lo de los gentiles, porque empezó el grupo de los gentiles a creer en Jesucristo. Y ahí estamos nosotros incluidos. Por eso dice que revela el ministerio de Cristo, que judíos y gentiles son un solo cuerpo en Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí, por medio del Evangelio. Comparte las mismas promesas por medio de la palabra. Este propósito es revelado por el Espíritu Santo, que Dios puede hacer más de lo que pedimos o imaginamos, y será glorificado en el cielo y en la tierra. Nosotros sí creemos que el Señor puede hacer más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. ¿Ustedes qué dicen? Lógico. Claro. Total. Sí creemos esa parte que es tan importante, porque muchas veces nosotros pedimos, pero le decimos al Señor, Señor, haz tu voluntad, ayúdame. Y muchas veces estamos esperando una respuesta bien especial y el Señor nos asombra cuando nos da más de lo que nos podemos imaginar. En Efesios 3, 20, 21, el Señor nos dice que Él nos da más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy lindo. Me acuerdo cuando mi hija vivía en Oklahoma, porque nosotras tenemos que testimoniar. Una cosa muy importante, el testimonio de vida de cada una. Nosotros el testimonio edifica y ayuda a las personas a crecer y aprender y a desarrollar los talentos y a desarrollar la fe en el Señor Jesucristo. Imagínense que la niña estaba recién ida para Estados Unidos y ella estaba viviendo en Oklahoma. Y pues en ese tiempo mi esposo estaba y resulta que me dijo mi esposo, vamos a viajar a Estados Unidos. Le dije yo, ay, sí, qué bueno, ¿no? Delicioso poder ir a Estados Unidos, ir a conocer, ir a pasear y todo. Pero mire que el hecho de decir vamos a ir a Estados Unidos implica una cantidad de cosas. Implica gastos, implica una cantidad de compromisos, porque no es que me voy a ir, sino que yo tengo que tener tiquete de ida, tiquete de venida, todas las cosas. Y mire, tan lindo el Señor. Entonces me dijo mi esposo, bueno, pues sí, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a estar allá unos meses. Ah, eso no fue un día ni 2 días, eran como 3 o 4 meses que íbamos a estar allá. Y dije yo, ay, ya, pero yo pensaba otras cosas. Bueno, cuando, Señor, es que el Señor lo sorprende a uno hermosamente. Cuando nos llama la niña y nos dice, papá, pon el altavoz. Hay el viaje para Estados Unidos por 3 meses y medio. Tiquetes de ida, tiquetes de venida, desde la puerta de la casa que salen ustedes hasta cuando regresen, están por nuestra cuenta. Digan que eso no es extraordinario. Sí. Extraordinario, nos da más de lo que podemos imaginar. Porque decía mi esposo, no, pero ¿cómo es posible? No podemos dejarles toda esa carga a ellos. Ay, no, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y dijo la niña, papá, no digas nada. Dios les quiere dar ese regalo. Entonces, mira que es un regalo, digamos, pues material, pero así también son los regalos espirituales. Amén. Cuando nosotros le decimos al Señor, tenemos que trabajar esa parte. Cuando le decimos al Señor, ay Señor, yo quiero tener más dones, quiero tener más carismas, quiero tener más, quiero conocer más de ti, Señor, quiero enamorarme más de ti. Pero la enamorada que se van a pegar es tremenda porque queda uno borracho del amor. Porque cuando uno se enamora del Señor, se enamora de verdad. Entonces, Él nos da más de lo que nosotros nos imaginamos en todas las áreas de nuestra vida. Él no va a decir que esto, que lo otro. A mí me pareció tan lindo eso y yo le dije, gracias Dios por ser tan lindo. Y hasta ahora el Señor se ha manifestado poderosamente en todos mis viajes. La ida a Ibagué también fue lo mismo, exactamente igual. Voy para Ibagué, bueno,
voy a ir a visitar a mis hermanos están necesitando, yo voy en misión. Yo de una vez me coloco el traje de misionera y me coloco las botas, el calzado de la salvación, la espada, me coloco todas las cosas. Aquí estoy, Señor, para ir a servirte. Patricia es testigo. Sí, Y ataca. ahorita vamos a contar. Y resulta que para Ibagué yo tenía todos los tiquetes pagos, ida, venida, comida, todo. Descuento, no gasté nada. Todo me lo pagó el Señor. Nos da más de lo que nos podemos imaginar. Pónganle mucha atención que el ministerio de Pablo es uno de los ministerios más hermosos. Él se despojó de todo. Él no pensaba sino en proclamar, en llevar, enseñar, reunir. Él hacía esas reuniones hermosas y se juntaba con todos. Había alimento para todo el mundo, no hacía falta nada. Entonces, cuando Dios nos dice que nos regala esa promesa tan grande que puede hacer más de lo que pedimos o imaginamos, y todo será glorificado para la honra del Señor. Bueno, entonces ahí les conté radicalismo, transformación radical a través de la gracia de Dios en Cristo. Ese es el radicalismo ahí en esa parte. Vamos a leer Efesios 4, 1 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Erika, que tiene bonita voz. Ay, sí, ¿dónde está mi Eriquita? Calladita, calladita. Pero ¿por qué son así? Ay, porque a mí me encanta escuchar esa voz. No. Buenas noches a todas. Hola Erika, ¿cómo estás? Bien, Aquí nadie gracias se a puede Dios. quedar callada. Ya vi, ya vi. Bueno, Efesios 4 del 1 al 16 dice Sí, señor. unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. Wow. Bueno, ¿qué nos enseña la unidad del Espíritu? ¿Ya ustedes qué piensan? ¿Qué nos enseña la unidad del Espíritu?
El amor de Cristo nos juntó a todos en amor, repartiendo dones y talento, pero a mí lo que me aterra y es que vuelve y repite como en Primera de Pedro, que Jesucristo ascendió lo profundo de la tierra, y descendió y ascendió. Ahí nos confirma que el Señor sí estuvo en el infierno. Claro. Señor tuvo que padecer tantas atrocidades. Es que terrible, terrible abofetearlo con esa lanza, traspasarlo, hacerle tantas cosas, morir en esa cruz, derramar toda su sangre por nosotros. Mejor dicho, una muerte atroz, atroz. Bueno, dice, es una realidad espiritual del cuerpo de Cristo y un solo espíritu y un solo Dios. Esta realidad debe ser mantenida y activada por cada uno de nosotros como creyentes a través del amor, la mansedumbre, la paciencia. Tenemos que ser testimonio de vida. Nosotros tenemos que saber que tenemos que trabajar el amor. Una de las partes más importantes para nosotros poder tener el corazón de Cristo es a través del amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor, el amor es tan perfecto que echa fuera el temor. Porque nosotros tenemos que saber que está la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál es la más importante? El amor. El amor. El amor todo lo puede. Entonces, a través del amor, a través de la paciencia, ¿qué tan paciente soy yo? ¿Qué tan paciente soy yo, primero que todo, con mi casa, en mi familia, en mi hogar? ¿Qué tan paciente? Porque en la familia es donde nos conocen, donde saben quiénes somos nosotros. Porque de pronto tenemos hasta más paciencia con la gente de la calle que con la gente de la familia. Ahí estamos en una balanza, amor, paciencia, paciencia y amor, paciencia. El amor todo lo disculpa, el amor todo lo puede. Entonces tenemos que empezar a trabajar para poder nosotros ser esos hijos del Señor y llevar ese evangelio a muchas personas que lo están necesitando, que están necesitando de una palabra de aliento, de una palabra de amor, de una palabra de fe y de esperanza. Porque si nosotros no trabajamos esos dones y no permitimos que crezcan, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que empezar a trabajar esos dones para poder. Hay una canción que dice que si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor todo lo puede, el amor disculpa todo. Entonces, mire qué bonito que nos hagamos esa pregunta si nosotros realmente estamos teniendo amor por las personas, por los mismos cristianos, por los mismos amigos en Cristo, compañeros en Cristo, porque muchas veces uno dice, bueno, es que esta persona tiene mal genio, pero ¿qué tengo yo que hacer cuando yo veo que esa persona tiene mal genio? Orar por el mal genio de la persona, porque Amén. somos humanos y nos podemos exaltar también, pero también tenemos que saber que el Señor es el que controla todos nuestros sentimientos, ¿no? Paciencia ante todo, radicalismo, evitando ser influenciados por faltas doctrinas y queremos es agradarle al mundo. Nosotros ya no estamos para nosotras estarle agradándole al mundo. Nada de eso. Nosotros tenemos que ser radicales, porque ahora este mundo está convulsionado. Este mundo está que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, no nos podemos dejar confundir por ninguna clase de doctrina, ni testigos de Jehová, ni la luz del mundo, ni nada. No, a mí muéstreme la palabra. Si se está en la palabra, yo le creo. Si no está en la palabra, no. Porque nosotros no podemos dejar contaminar nuestra mente para ser verdaderamente, tener esa unidad en el espíritu.
tener esa unidad con Cristo. Tenemos que saber y también tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos pensar como el mundo. Nosotras no podemos pensar como el mundo, porque el mundo piensa es en cosas totalmente diferentes. Si nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Exacto. Yo lo leí precisamente. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros estamos representando al Señor Jesucristo, pero tampoco nosotros podemos aceptar cosas que no son del Señor, que no son. Yo les voy a contar algo. El Señor escuchó nuestra oración. ¿Se acuerdan del joven que yo les conté que había entrado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que estaba ahí con las niñas? Usted no sabe el clamor de la iglesia orando, unidos todos en oración, en clamor. Hicimos clamor, oración, para que este joven, alguien de pronto le pudiera compartir y de pronto él pudiera tener otra oportunidad en otro lugar donde lo pudieran tener. Y fue tan hermoso y tan contestada esa oración que el joven decidió, le dijo allá, no voy a continuar, me voy para otro lugar donde yo debo estar. Imagínense, ¿quién hizo ese milagro? El Señor. Las niñas contentas por eso, porque realmente Él no debería estar ahí. No es que nosotros critiquemos la sexualidad o la vida de las personas. Nosotras lo que tenemos que hacer es orar por eso, por lo que está pasando, porque el Señor dice, hombre, mujer, mujer y hombre, no hombre con hombre y mujer con mujer. Y nosotros ya dicen que eso es una inclusión. ¿Quién dijo que eso es una inclusión? Yo no he leído acá en la palabra. Nosotras como cristianas tenemos que quitar esa venda de los ojos y de verdad hablarles. Yo le comentaba a Carolina que mi peluquero era gay, mi peluquero. Pues cuando yo no conocía al Señor, que estaba más confundida que embolsada, yo no conocía de Dios. Y entonces yo lo aceptaba a él así como era, pero ya cuando el Señor me mostró que él podía tener un cambio en su pensamiento, yo tenía que orar por él y empecé a orar por él. Se llama Norman. Y el Señor escuchó mi oración y cuando fui para que me cortara el cabello, le dije, yo le quiero compartir de algo maravilloso y que va a cambiar su vida. Y me dijo, cuéntame, Luz Estela, que la lotería no es que la mejor lotería del mundo, un cambio radical en su vida, un cambio hermoso y especial. Dios lo ama, Dios lo quiere. ¿Usted quiere hacer una oración conmigo? Me dijo, claro, Luz Estela la hizo conmigo, hicimos oración, le compartí el Señor y les cuento, él está caminando con el Señor. Se lo ganó. El Señor lo sanó por completo. Nadie me había hablado que yo estaba en ese pecado. Entonces, mira, que es muy importante nosotros hablarles a las personas, decirles a las personas, pero no quedarnos calladas por quedar bien con la gente, no. Nosotros, así se caiga el mundo, nosotras tenemos que ser, ¿por qué estamos estudiando radicalismo? Radicales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser radicales nosotras. ¿Por qué tenemos que pensar que lo que estamos representando es al Señor Jesucristo y es la verdad? Entonces, miren y verá que Dios cambia los corazones y Dios transforma los corazones. Entonces tenemos esa oración que hacer por todo esto que se está levantando en el mundo entero. Todas tantas cosas que hay. Bueno, entonces vamos y al ser radicales nos van a odiar, ¿no? Nos van a odiar, no nos van a querer, Sí. no nos van a querer, pero a mí no me interesa que el mundo no me quiera. A mí me interesa que Exacto. O sea, uno no es amigo del mundo, no nos porque Dios es enemigo del mundo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Sabe? Que porque yo tengo una amiga que es así, ay, no, que pobrecita, pero la pobrecita está contaminando con la otra pobrecita, ya no es una y no son dos pobrecitas. Entonces nosotras, ¿pero qué tenemos que hacer? Orar por esas personas
esas personas empiezan a cambiar. Esas Amén. personas empiezan a tener una nueva vida y eso es lo que el Señor nos manda. Y nosotros vamos a ver las bendiciones acá en la tierra de todas esas personas a las cuales les hemos hablado, les hemos compartido la palabra que es tan importante. Dice, no se dejen engañar, la verdadera doctrina es Cristo y su palabra. Tenemos que estar de acuerdo nosotras en el espíritu, orando y aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos que vienen son malos. Los tiempos que vienen son muy malos. Nosotras tenemos que Ya orar empezó. mucho por nuestras familias, por nuestros tíos, familiares, primos, papás, abuelos, porque el mundo está de una manera tan terrible. Bueno, entonces dice radicalismo, abandonemos la vieja naturaleza, liberándonos del mundo actual y su conducta pervertida. Sometámonos solamente al Señor. Mira que cuando tú estabas hablando, me imaginaba yo como en una empresa, ¿no? Cuando uno llega a una empresa donde hay un presidente, hay un vicepresidente, hay una secretaria, hay unos empleados y todos hacen parte de esa empresa y uno escucha al presidente hablar acerca de lo que es la misión, la visión de la empresa y las cosas se hacen aquí de esta manera. Y así se hacen, o sea, ustedes están de acuerdo o si no, las puertas están abiertas para que se vayan, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los empleados? Pues tienen que asumir un compromiso de que van a ser representantes de esa empresa y que donde quiera que vayan, ellos hablan a nombre de la empresa, ¿cierto? Para mí, Se esto congeló de Carolina. Efesios, ¿sí? ¿Me congelé? No, ¿Cómo que me congelé? no en Florida. No, Yo te escucho. sí, No, aquí está. La ¿Sí? Carolina se congeló. ¿Tatiana escucha? pero si estoy hablando, Luz Estela, Pero mi amor, Yo, estaba congeladita la imagen. Se te ¿ah, oye, sí? pero sí, se congeló un poquito. Y ahora bueno. sí, ya. Entonces me imaginaba el Señor Jesucristo es la cabeza, ¿no? El presidente. Y el que, y cuando dice, estoy llamando a unos pastores, a otros evangelistas, apóstoles, maestros, o sea, es organizando su empresa, organizando su Equipo de reino trabajo. para equipo que de trabajo. el equipo de trabajo, ¿tú estás ahí o no estás ahí? ¿Tú haces parte de ese compromiso? ¿Tú te pones la camiseta del reino de Dios y dices, yo soy de Cristo? ¿O estás o no estás? Es algo así como esa identidad, esa pertenencia de quién soy. Yo soy de esta empresa, yo hago parte de esta empresa. Mi presidente es el Señor Jesucristo y solamente a Él le hago caso y solamente Él sabe qué es lo que quiere hacer con su empresa. Es como el reino de Dios, ¿no? Él sabe qué es lo que... Entonces nos llamó a nosotras y cada una con una función para desempeñarla y comprometernos con Él, o sea, ser fieles a Él. Hay empleados que son súper leales, súper fieles, súper obedientes, cumplidísimos, y hay otros que les da lo mismo, que es llegar tarde o no llegar tarde, o hago cosas cuando el jefe me está viendo y cuando no me está viendo, entonces no las hago. O sea, eso hay de todo. Pero leyendo este capítulo el capítulo 4 me daba como esa visión, ¿no? El Señor de una empresa, un reino. Yo Es me que lleno de orgullo de saber que el Señor nos preparó de antemano, nos escogió y sacarnos del lodo, de la inmundicia donde estábamos espiritualmente, le servíamos a dioses ajenos, como dice la palabra, le éramos
éramos opuestos al mensaje de él, la manera que vivíamos, pero él así nos rescató en su misericordia, nos limpió, nos preparó y nos llenó de dones y talentos. Y cuando yo le decía, pues Dios, Dios, eso no soy yo, eso no era yo no sabía que yo tenía un don y talento, yo no sabía que sabía servir, llena de compasión. Y eso me llena a mí, me consterna, ¿me entiende? De dicha, de felicidad, de una vanidad, pero yo digo, el Dios, el poderoso me escogió a mí y me hace muy feliz. Eh, Qué lindo. Es que nosotros somos la empresa del Señor Jesucristo acá en la tierra. Sí, Nosotros somos los Cristo, empleados del la Señor iglesia. Jesucristo, las empleadas de Él. Estamos sirviendo al máximo, estamos sirviendo al Todopoderoso Soberano. A Así Él tiene es que que ser. estamos representando nosotros. Es que no estamos representando a mí me dicen, Estelita, ¿tú qué haces? Yo le digo, ¿cómo? Le digo, pues, ¿qué quieres saber? Le pregunto. Entonces me dice, ¿tú qué haces, Estelita? Yo evangelizo. ¿Verdad, Estelita? Les digo yo, sí. Primero evangelizo y después trabajo en otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno le da la prioridad al Señor, primero Él, todo lo demás viene por Pero añadidura. ya viene. Todo lo demás va llegando. Y dice el Señor, preocúpate de mis cosas, que yo me preocupo de las tuyas. Cuando uno deja de preocuparse de tantas cosas que le llena la cabeza, se llena la cabeza de preocupaciones, de angustia, el mañana no ha llegado aún. ¿Y por qué me estoy preocupando por mañana qué voy a comer, qué me voy a vestir? Lucas 12, versículo 22, donde el Señor dice, donde habla, ¿por qué se preocupan? Miren las aves, viven como viven en esos árboles, tienen sus nidos, hay flores, es hermoso. Y Salomón con todo su esplendor no se pudo vestir uno de ellos. ¿Ah? Entonces, mire tan lindo, es el mejor trabajo que nosotros, yo no lo tomo como trabajo, yo lo tomo como un regalo del Señor que nos ha dado, un regalo hermoso, un regalo especial. Ahora yo en la ida a Ibagué se reunían todos mis hermanos en el apartamento de mi mamá, iba llegando uno por uno, uno por uno. Estelita, ya estamos aquí tomando tinto, estamos listos. ¿Qué nos va a predicar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué lectura vamos a hacer? Mi mamá ahí sentada, feliz. Nos reuníamos 7, 8 personas todos los días. Desayuno, almuerzo y comida. ¿Sabe cuál era eso? Oración, oración, oración. qué rico. Súplica, súplica. Clamación. Yo sueño con eso. Sí, yo también. Miren, le va a pasar porque yo esperé, ¿sabe cuántos años? ¿Cuántos? 15 años. ¿Cuánto? 15 años. Yo llevo 27. Yo llevo 29, 30. Les cuento, empecé a coger a cada uno en ayuno. En ayuno. Cada uno de mis hermanos. Empecé a ayunar por A, B, C, D, E, F, G, H, I, por cada uno. Y le dije, Señor, acá te lo entrego. No me lo vaya a dejar perderse. Yes, Lord. Dice mis hermanos, Estelita, nosotros no hallamos el momento de salir de trabajar para venir a orar. Entonces nos reunimos a orar, pero esperé muchos años para que esto sucediera. Y ellos es para la gloria del Señor. Ya mis hermanos ya no dicen cosas feas, sino ya diferentes. Entonces ya han cambiado su vocabulario, ya han cambiado todo. A mí mi hermano me dice, es que llegó la enviada del Señor Jesucristo. Yo le digo, ay, tan lindo, le digo, yo lo abrazo. Y él no se dejaba abrazar porque como él es corpulento, entonces me ponía las manos así y yo le venga, déjese abrazar, mi amor. Entonces, poder darle abrazos a esos hombres grandes que dice uno, Dios mío, y son frágiles, son de cuerpo grande, pero su naturaleza es muy frágil. Bueno, vamos a leer Efesios 4, 1, 17 al 32. Ya vamos a terminar. Efesios 4, 1, 17 al 32. La nueva vida en Cristo, ¿no? 17, 32, sí. Del 17 al 32. Ujú. ¿Quién lo va a leer? Falta Marisol. Marisol no ha leído. Ah, sí, ella. Sí, Marisol ya leyó. No, ya leyó.
Pero ya Yo leo, todas leímos. Entonces, Allá vuelve. todas. Ah, yo dele. sigo. Ah, el padre La, acabó de leer. la Bueno, nueva vida en Cristo. Entonces voy a leerlo, ¿sí? bueno, listo, listo. Sí. Dice el versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para quienes los escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Y esa enseñanza. ¿Qué nos enseña ahí la nueva vida en Cristo? Implica un profundo cambio de identidad y conducta, dejando la murmuración, dejando las envidias, deseos engañosos, palabras groseras, enojo, ira, ser santos como Dios es santo, dejar la vieja naturaleza y cambiar la manera de pensar. Nosotros, el Señor nos está enseñando aquí tantas cosas para que haya un cambio en nuestra vida. Esos deseos engañosos, el enojo, la ira, tantas cosas que no nos dejan progresar en los caminos del Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos diferentes, tengamos un cambio radical, dejar totalmente el pecado. Ese es el cambio radical, dejar totalmente el pecado para vivir una nueva naturaleza, la naturaleza en Cristo. Dice que el que robe, que ya no robe, el que tenga envidia, que deje de tener envidia por el hermano, el que pecaba, que ya no vuelva a pecar más, o sea que es como borrón y cuenta nueva, volver nosotros a empezar y saber que tenemos que ser sanados, limpiados, liberados, para poder nosotros vivir una nueva vida en Cristo, porque una nueva en Cristo, ¿qué implica? Un cambio, un cambio radical, dejar el pecado en general. Entonces, vamos a leer Efesios 5:1 al 20. Efesios 5:1 al 20. Espera un momentico, Efesios 5:1 al 20.
Bueno, Efesios 5. 5 del 1 al 20. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan Amén. como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es esa belleza? Mejor dicho, hermosísimo. Bueno, paso número 1 en Efesios 5, 1 al 20. Imitar a Dios. 2. Andar en el amor del Señor. Evitar las obras pecaminosas de las tinieblas. Vivir con sabiduría. Aprovechar bien el tiempo. Ser llenos del Espíritu Santo en lugar de embriagarse en borracheras y en orgías. Tenemos que llevar una vida ejemplar. Radicalismo. Abandonen la vieja naturaleza y libérense del mundo actual. Sométanse los unos y abandonen la vieja naturaleza liberándose del mundo actual. Ese es el radicalismo, abandonar la vieja naturaleza, abandonar todo lo que no nos deja crecer con el Señor. ¿Cómo, cómo vamos hasta ahí? Bien, Muy aquí bien. también nos dice que pues dejemos la avaricia, las groserías, Sí, sí, que la dejemos, idolatría. que La dejemos la mentira, el idolatría. egoísmo, la amargura, la inmoralidad. En Sí, esa Ya época era nos más. llama a que tengamos pureza, que seamos pecado. puros. Sí, nos llama a que seamos puros, honestos, íntegros.
Porque antes Leamos, ustedes eran en tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, dice el Señor. así, qué lindo. Efesios 5, 21 al 33. 22 Sometas, a 36. sí, 32. Efesios 5, 21. 21, perdón, Efesios 5, 21 al 33. Sométase los unos a los otros. Ya vamos a Si acabar. quieres lo leo. Bueno, Deberes conyugales. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. bueno, ¿cómo les parece esta belleza de mensaje? El respeto al ser mutuo. Todos debemos someternos unos a otros con amor y humildad. Es paso número 1. Según el rol de servicio que tengamos cada uno de nosotros, instruyendo a los esposos a amar a sus esposas de manera digna, porque es que amar a nuestro esposo y nosotras amar, las esposas amar a su esposo, eso es mutuo. Pues no solamente respetar tanto el esposo a la esposa como a la esposa al esposo. Tiene que ser un respeto mutuo para que haya esa comprensión y para que haya ese amor entre los dos. Instruyendo a los esposos a amar a sus esposas de manera, a mí me gusta esa parte, de manera digna, con ese respeto, y esposo someter a sus esposas, tratarlas como a Cristo. El hombre es el proveedor y la mujer la ayuda idónea. Y debe de haber un respeto mutuo, tanto del uno con el otro. Radicalismo. Es una naturaleza de un amor desinteresado, el ministerio más grande que sirve de modelo para los hogares. El matrimonio es el modelo a seguir, el matrimonio. El radicalismo es una naturaleza de un amor desinteresado, el ministerio más grande que sirve de modelo para el matrimonio. Imagínense. Es hermosísimo. Y ya vamos a terminar. Efesios 6, 1 al 9. Y, sí, Efesios 6, 1 al 9. Sí, ya Capítulo 6. Sí, capítulo 6, Efesios 6, 1 al 9. Hijos, obedeced al Señor y a vuestros padres. 6, 1 al 9. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.
Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Deberes de los esclavos y de sus amos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana Amén. como quien sirve al ¿Qué Señor es esa belleza? y ¿Qué no. nos enseña este pasaje? Perdón, Honrar a padre y Estelita, madre. No ha terminado. no ha ¿No ha terminado. terminado? ¿En No, qué va? dijiste que hasta el 9. Está Apenas iba a empezar a leer ella el 7. El 7, sí. Ah, bueno, listo, listo, listo. Es Ah, tremendo. perdón. Eh, eh, que, sir- 7. sí, Sí, el 7. 7. sí, sirvan de buena gana como quieren, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Qué belleza. Ajá. Hermoso. Dice en primera parte, dice honrar a padre y madre, primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida. Y es un mandamiento con promesa. Los Amén. siervos deben de obedecer a sus amos con un corazón sincero, como si sirvieran a Cristo. Aquí no se habla de radicalismo, se habla de obediencia, ejercer el respeto con nuestros padres y con nuestras autoridades y con todas las relaciones interfamiliares, con todos los miembros de la familia, que haya respeto, ¿no? Pero esa parte que leyó Tatianita dice exactamente, eso es una promesa que el Señor nos regala, amar a nuestros padres, respetarlos. Eso, y tiene larga vida. Imagínate cómo es la promesa tan hermosa que nos regala el Señor a través de esta lectura tan hermosa. Vamos a leer Efesios 6, 10, 13 al 24. El Señor le da instrucciones a nosotros los padres cómo criar hijos. Dice, ahí continúa, no para. Y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos. El Señor es muy equitativo, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay padres que se pasan de la lista. La ley es para todos. Dios nos va a llamar a cuentas también si abusamos de nuestros hijos. Dios es bueno. Está bien. Porque es que hay papás que son muy castigadores, les pegan mucho a los hijos, los reprenden muy feo, los tratan con palabras soeces, no tienen ese amor hacia sus hijitos y creen que el hijo tiene que ser un esclavo de ellos y eso no es así. Entonces, mira que como el Señor nos va enseñando poco a poco nosotros cómo tenemos que actuar, cómo tenemos, y sabemos que hay personas que tratan mal a los niños, orar porque ese maltrato hacia los niños, hacia los jóvenes. Y también hay hijos que maltratan a sus padres, ya siendo viejitos, los tratan mal. Entonces, hay que orar mucho por eso. Todo esto que el Señor nos está enseñando es para que nosotros tengamos tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón esas oraciones hacia esas personas. Y hay esposas que son muy maltratadas también, que las tratan mal. Hay esa noticia que dieron tan brutal de un joven acá en Colombia hace como 4 días, que la muchacha le terminó, y porque le terminó, vivían en un 9º piso, y la joven le dijo, no, no sigo más con usted me está maltratando mucho. Y creo que hasta delante de los padres de ella como que le decía cosas,
esa niña le aguantó demasiado y cuando él entró a la habitación y muy fácil la cogió y la tiró del 9º piso. Ay, ¿qué es eso? Es terrible. Ay, Dios mío. El esposo de ella, quería ser el esposo de ella y le dijo no, una niña muy inteligente, abogada, una pelada muy bien instruida, pero se metió con el que no era, con una persona que no tenía valores de ninguna clase. Entonces, mira, y supuestamente ellos tenían su convivencia, pero miran esa noticia, a mí me impactó tanta esa noticia. Y yo dije, Señor, bendice la mamá, el papá de esa niña, la familia, cómo estarán sufriendo, porque es que mira, son cosas terribles, terribles, terribles. Entonces mira que uno se pone a mirar, Dios mío, muchas cosas tan tenaces. Bueno, ahora yo voy a leer Efesios 6, 10, 13 al 24. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén y amén. Amén. Bueno, para poder resistir las hechanzas del enemigo, ¿qué tenemos nosotras que hacer? Vestirnos de la armadura. El casco Nos de la- salvación y la Ponernos la armadura. Ponernos la El armadura. Señor nos hace ver acá que hay días malos, hay días de conflictos, hay días de apuros, donde tenemos persecución de parte del enemigo. El diablo, dice el Señor acá del 10. Dice muy claro, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. Si nos colocamos la armadura de Dios, tenemos que saber que aquí hay unos punticos que hacer para poder que el Señor nos ayude. Tenemos que ayunar, leer la palabra, escuchar alabanza, oración, súplica, tener esa fe de la cananea y la morrodiza, alabanzas a Dios constantemente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que realmente tener la armadura total del Señor. Él nos ha dado a nosotros cómo podernos defender del enemigo. Nosotras que predicamos la palabra y llevamos el mensaje, a nosotras nos atacan mucho, pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos ayuda a seguir adelante. Porque si nosotras no hacemos esos pasos a seguir
para poder derribar a ese enemigo. El enemigo quiere atacarnos a nosotras constantemente. Necesitamos mucha oración, más la gente que tanto oramos por otros. Mucha oración. Necesitamos orar mucho por Carolina, por Kelly, por Patricia, por Marisol, por Erika, por Tatiana, por todo el grupo. Necesitamos orar porque nosotros tenemos unos embistes del enemigo constantes, pero con Dios y con todos radicalismo, ayunar, leer la palabra, alabanza, oración, súplica, fe absoluta en Dios. Tenemos las armas poderosas del Señor. Si ustedes ven que no esperar a tener un ayuno al mes, el ayuno es muy necesario. El ayuno ayuda muchísimo. Carolina más que nadie lo sabe. El ayuno es un arma poderosa, poderosa para derrotar el enemigo. Porque cuando tú ayunas, el enemigo tiene que huir. Cuando tú colocas alabanza, la alabanza es el arma poderosa para uno ponerla, puede ser en la oficina, en la casa, en el negocio, en la cocina, donde quiera que estén, colocar alabanza. La alabanza es cosa maravillosa. Cuando dice que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Entonces, nosotros tenemos que saber y usar todos estos regalos que el Señor nos da para poder seguir creciendo, aprendiendo y poder seguir, porque esto es una lucha. Mira que una de las soluciones para uno dejar de pelear con la gente es entender el versículo 12, que uno no vale la pena pelear con la gente, no vale la pena discutir, no vale la pena tener esa controversia, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Cuando nosotros tenemos la armadura de Cristo y estamos con Cristo, bañados con la sangre de Cristo, el enemigo quiere indisponernos, el enemigo quiere ponernos zancadilla, el enemigo quiere derrumbarnos, desanimarnos y usa a las personas y muchas veces a las personas que más queremos las usa para que nosotras, a ver, quites esa armadura que la quiero ver aquí, ¿cómo es que? Entonces, este versículo, si tú lo aplicas, dice, te va a poner a pelear con un ser humano que no, pobrecito, está usado, está siendo usado. Entonces, en ese momento, cuando yo reflexiono sobre este versículo, digo, no es él, no es ella, es entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar, meterme al baño y clamar y orar y decirle, Señor, en el nombre y reprender, porque eso es lo que el enemigo quiere, indisponer, dividir, separar, desanimar, separar, o sea, cantidad de cosas que Dios no quiere. Entonces, esa es una de las soluciones para no tener problema con nadie. Fíjate que todo Efesios ha venido diciendo, sean amables, vivan en paz, reconcíliense, perdónense, ¿no? Y entonces el otro, ¿qué quiere? Todo lo contrario. ¿Y cuál es el remedio espiritual? El arma es espiritual, no es emocional. No podemos responder una palabra negativa con otra palabra negativa. Si me dan una patada, pues yo no voy a dar otra patada. Es así, o sea, no voy a responder de la misma manera que me atacan, sino que mis armas son espirituales. Entonces, ¿quién es el que pelea por mí? Dios es el que pelea por mí. Entonces, por eso vivo tranquila y vivo en paz con todo el mundo y no tengo problema con nadie, porque si quiere pelear, se necesitan dos y yo no voy a pelear, entonces de malas yo es así, es cierto, o sea, ese versículo para mí es espectacular porque no eres tú, o sea, tú quieres pelear conmigo, yo no, qué pena, no hay pelea, ¿ves?
Lo que hago es orar por ti y listo. Y el Señor hace el resto. Entonces, son cosas muy espirituales que hay que discernir. ¿Por qué esta persona me está diciendo esto? ¿Por qué me está atacando así? ¿Por qué me hirió de esta manera? Ok, listo. Es espiritual. Todo es espiritual. Muy lindo. Y la Sí, palabra no es contra arma ni cuerpo, sino contra espíritus, dice el Señor. Amén. Así. Espíritu Amén. no derrota al enemigo. Exacto. Porque no podemos coger un arma y Satanás, ¿dónde está? Aquí estoy la No, guerrera. pues sí, porque así quedaríamos igual que el mundo. Y no estaríamos son del mundo. Las armas que nosotras tenemos no son de este mundo, son espiritual. Lo que decía Luz Estela, la oración, el ayuno, la alabanza, la palabra del Señor, la sangre de Cristo, la lectura de la palabra. O sea, esas son armas que el Señor nos dio para vencer al enemigo. Poder tener Entonces, una victoria en contra del mal. Por ejemplo, una vez yo tuve acá algo en la casa con un trabajador y yo furiosa sola, y yo me di cuenta que era el enemigo y yo dije, no, yo soy peleona, yo en el mundo era peleona, legona, y yo dije, yo con él también lo mismo, yo lo voy a espero arrastrar. Y lo cogí así sin miedo y le voy y lo regañé sin malas palabras. No tiene arte ni parte meterse en mi vida. Ha sido comprado con precio, pero me apropié furiosa. Y le recordé y le hablé con autoridad que yo era comprada con precio precioso de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y mi propia identidad. Le recordé mi identidad en Cristo Jesús. Soy la hija del Rey de Reyes, Señor de Señores. Voló y vino el refresco, el Espíritu Santo así me llenó. Y se fue, se fue. Entonces, yo digo que sí, yo experimenté. Hay que enfrentarlo para no experimentar y testificar. Qué lindo. Vamos a orar, Carolina. Padre ¿Oras Santo, tú? Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa noche, Señor, donde nos abres los ojos, donde nos das, bendito Dios, tantas bendiciones, tantos regalos, tantas promesas, tantas cosas que están escritas desde hace tanto tiempo, Señor, y hoy nos permites, Señor, que podamos otra vez vivirlas, experimentarlas contigo, saber que somos tus hijas, saber que contigo somos más que vencedoras en Cristo Jesús, que no estamos solas, que estamos protegidas bajo tus alas, Señor, que esta palabra es verdad. Señor, séllala en nuestro corazón, que nunca se nos olvide, Señor, cada palabra que tú nos has dado hoy, que la pongamos en práctica, que vivamos como esa luz en medio de la oscuridad, que vivamos con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento, que vivamos contigo siempre guiados por tu Santo Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Saca de nosotros, de nuestro corazón, toda amargura, todo enojo, toda disensión, todo lo que esté impidiendo el fluir de tu Santo Espíritu, para que podamos reflejar tu rostro, Señor, para que podamos imitarte a ti, Dios Todopoderoso, para que podamos representar tu reino aquí en la tierra de una manera fiel, de una manera idónea, de una manera radical, Señor, como tú lo quieres. Límpianos, purifícanos, saca, Señor, toda porquería, saca todo pensamiento que no sea tuyo, saca todo sentimiento erróneo, toda emocionalidad, saca toda ignorancia, Señor, llénanos de conocimiento de ti, de tu palabra, que cada vez que leamos un versículo tuyo, Señor, podamos nosotros saber que es nuestro papá que nos guía, que nos orienta, que nunca nos deja solos y que como iglesia, Señor, estamos unidas ante ti, Señor, y tú nos limpias, tú nos purificas y nos llenas, Señor, porque no hay nada más agradable que estar en tu presencia. Gracias por Luz Estela, gracias por su vida, gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste, Señor, hablar de ti, Señor, a través de ella. Gracias por cada participación, gracias por cada lectura, gracias por cada vida aquí representada, Señor, una familia, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestro esposo, nuestros familiares y parientes, los ponemos delante de ti para que seas tú, Señor, tocando sus corazones. Quita toda dureza, quita toda falta de conciencia y llénalos de tu gracia, de tu poder, de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos confiando, Señor, en un Dios grande y poderoso
que nos ha dado todo, absolutamente todo, para vivir en plenitud con Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tan lindas, ay, tan Bueno, muchas gracias, Luz Estela, muy chévere. Dios te Enseñanza. bendiga. Muy bonita la bellas ustedes, enseñanza, gracias, Linda. Estela. Muy tan linda lindas enseñanza. ustedes también conmigo, que me comprendieron ahí en ese proceso que Sí, estábamos Los claro. haciendo. testimonios que diste Espectacular, complementaban. espectacular. Ajá. Tan Cierto. lindo. El Señor es maravilloso, todo para la gloria del Señor, que el Señor me las bendiga, que el Señor haga Amén. resplandecer su rostro sobre cada una y les conceda la paz. Amén. Amén, Amén. amén. Esta es Bueno, la segunda vez en esta semana que recibo eso. que descansen, qué lindo. Dios las bendiga, muchos besitos. Bueno, Chao. chao. Chao.